Javier. Bueno, yo quiero primero hacer unas matizaciones sobre cuestiones que planteaba Jesús en su anterior intervención, sobre la política fiscal de estos años, de los años del gobierno Zapatero, respecto a que no se había incentivado, no se habían ayudado a las empresas. Yo creo que hay que ser preciso con esto, porque estamos hablando de tipos impositivos. Esto es objetivo, estos son números. Es decir, cuando en estos años el impuesto general de impuesto de sociedades ha pasado, el general, de 35 a 30%, y de las pymes, que son la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, ha pasado del 30 al 25. Por tanto, estamos hablando que la mayoría de las empresas han tenido una reducción de 5 puntos en el impuesto de sociedades. Eso creo que es importante destacar. Y en los módulos, que comentaba también Jesús, en el gobierno Zapatero se han bajado 2 puntos el tipo sobre módulos, que también se acogen muchos empresarios pequeños, bares, tiendas, etcétera. Pero esto respecto a las ayudas e incentivos a las empresas. Respecto a los que menos han ganado, en el 2004 el límite exento, es decir, el mínimo que no pagaría nada, estaba en 8.000 euros. Es decir, y esto estaba pensado sobre todo en personas que tenían trabajos temporales. Quiero decir con esto que antes de llegar Zapatero al gobierno, una persona que trabajara 6 meses con un sueldo de 1.000 euros y el resto cobrara el paro, esa persona tenía que pagar impuestos. Eso se ha elevado de 8.000 a 11.200 euros. Es decir, que con el gobierno de Zapatero, estas personas que en el 2004 tenían que pagar impuestos trabajando 6 meses y luego cobrando el paro, o bien una señora que tuviera una pensión de viudedad y también trabajase, estas personas ya no han pagado impuestos una vez que se ha puesto en marcha la política fiscal del gobierno socialista, que ahora plantea, por la situación económica, subir impuestos, que no estos, por supuesto, porque estos mínimos en principio no se tienen pensado tocar. Y lo de los módulos es muy importante, porque ahí sí que afecta a muchos pequeños empresarios este 2%. Respecto a los impuestos que se puedan tocar o no, que también hacía mención Encarnación, está claro que se está especulando, pero quiero hacer mención a algo que se ha debatido estos días en Málaga, en un simposio de especialistas en impuestos, que señalaban que debido precisamente a la bajada de precios, el impuesto que recomendaban tocar, hablo de expertos en un simposio que se ha celebrado hace poquito en Málaga, era el IVA precisamente. Es decir, argumentaba que debido a la bajada de precios, si se subía el IVA en 2 puntos, por ejemplo, no afectaría a la situación económica de España y sí tendría un efecto recaudatorio importante, que viene bien, por supuesto, para ayudar en este momento a quienes realmente tienen que ayudarse, y nadie puede ponerlo en duda, que es a los que se han quedado sin trabajo y además ya no tienen posibilidad de prestación alguna. Estamos hablando, lógicamente, lo que yo diga no va a tener influencia en cuanto a qué impuestos se vayan a tocar. Estoy haciendo un análisis de aquello que se está barajando en este momento por los expertos. Por otra parte, el IVA, por ejemplo, que se estaba hablando, en España es uno de los más bajos. Estamos hablando del 16%, por ejemplo, cuando en otros países como Dinamarca se paga un 25%, con lo cual estamos hablando de que 4 puntos menos. El sueldo en Dinamarca son más altos que 4 puntos medios. ¿Cuántos puntos menos que la media europea, que está en el 20%? No significa esto que esté defendiendo que se suba el IVA. Estoy hablando de lo que han llegado, a las conclusiones que han llegado algunos expertos. Yo, si me permite, un inciso y luego continúo con su turno. Tengo aquí, porque sabéis que de vez en cuando yo me agarro los medios, ¿sí? Los inspectores de Hacienda advierten que una subida del IVA puede suponer más fraude fiscal. No sé. Bien, eso es otra opción, lógicamente. Por eso estamos hablando que es interesante y es muy sano para un país que se esté debatiendo con esta diversidad de opiniones respecto del IVA, por ejemplo, respecto de los impuestos que afectan a las sociedades. En principio nadie está diciendo que se toquen, por tanto las sociedades seguirán teniendo estos beneficios fiscales que no tenían en el 2004, por tanto no tienen por qué preocuparse, en el sentido de que no se está ayudando a las empresas para generar empleo. Por otra parte, se está hablando también, creo que de manera un poco torticera, cuando se está hablando que la presión fiscal significa no crecer económicamente o no generar empleo. Eso no es cierto, porque si eso fuera así,
En los países que se pagan pocos impuestos, como en algunos países de Latinoamérica, ¿por qué no son países ricos? Y sin embargo, en Europa, los países con mayor presión fiscal, que son por este orden Suecia, Dinamarca, Finlandia y Alemania, nadie se atreve a decir que estos países con una presión fiscal muy superior a la española son países pobres. Por tanto, ese axioma que ahora mismo está poniendo encima de la mesa el Partido Popular, que para generar empleo y riqueza hay que bajar los impuestos, depende de la situación y la coyuntura económica. En este momento no parece que sea lo más idóneo si ponemos encima de la mesa lo que al menos entiendo que es lo más importante, que es no dejar en desamparo a familias que tienen a todos sus miembros en el paro y que incluso ya no tienen derecho a esa prestación. Creo que eso hay que solventarlo, eso es un problema inmediato que hay que resolver ahora, y si se resuelve tocando algunos impuestos, pues creo que una sociedad madura, como decía al principio, y un gobierno responsable, tiene que afrontarlo, aunque fuese impopular, que repito, como a nadie le agrada pagar impuestos, todo lo que sean subidas de cualquier tipo, bien sea indirecto o directo, pues no va a ser bien acogida.